21 de abril de 2026, entrevista al veterano sargento primero Carlos Julián Hernández. Muy buenos días. Vamos a empezar con nuestra declaración solemne de memoria y reconocimiento. Su testimonio no es solo un recuerdo personal, es parte de la memoria viva de la nación y el patrimonio moral del mundo. Usted es testigo de una época que marcó la historia de Colombia y los colombianos en todas las latitudes. Su voz merece ser preservada con dignidad ante el país y ante la humanidad. Lo que comparta hoy trasciende el presente y las fronteras y se convierte en legado para las futuras generaciones. Su experiencia honra a quienes sirvieron y a quienes ya no pueden contar su historia en Colombia y en cualquier lugar donde se valore la libertad. La memoria individual construye la memoria nacional y aporta la memoria de todos donde sea que se encuentren, por eso su palabra es indispensable. Unas recomendaciones antes de la entrevista: nos encontramos en un lugar tranquilo, usted puede hablar sin interrupciones, no hay afán de respuestas obligatorias, tenga a la mano si lo desea fotografías, documentos y elementos que le ayuden a recordar momentos de su vida. Recuerde que no necesita decir nada que no quiera, usted puede omitir preguntas o pedir una pausa. Hable con sus propias palabras como si estuviera contando su historia a alguien de confianza. Si es posible, recuerde nombres, lugares y fechas exactas, aunque no es necesario. Puede explicar las cosas de forma aproximada o decir cuando no lo recuerda bien. Si alguna pregunta le genera emoción o incomodidad, puede tomarse su tiempo antes de responder. Esta entrevista busca comprender su experiencia humana, no juzgarla. Su testimonio será tratado con respeto y solo se usará con su consentimiento. Recuerde, y esto ya lo habíamos dicho en nuestra declaración solemne, su historia es valiosa y forma parte de la memoria del país. Listo, entonces vamos con una información preliminar, sus datos biográficos. Diga su nombre, tal y como aparece en sus documentos, no me tiene que dar su número de cédula. Mi nombre es Carlos Julián Hernández. Listo. Año y lugar de nacimiento. 20 de mayo de 1979, en la vereda Sierra del Gramal, vereda del municipio de Tello, departamento del Huila. Listo. ¿Fuerza a la que perteneció? Ejército Nacional. Listo. Último grado antes del término de su servicio. Sargento primero. Señale el año en que ingresó y el año en que se retiró y la totalidad, si tiene la suma de cuánto tiempo prestó su servicio. Ingresé a la institución el 5 de diciembre de 1997 y me retiré el 14 de septiembre de 2025. 27 años, 4 meses en la institución. 27, listo. Listo, entonces ahora ya vamos a entrar a la parte de nuestra entrevista. Queremos saber quién era usted antes de ingresar a la fuerza pública. Entonces, ¿quién era usted? Puede hablar de cómo era su vida, a qué se dedicaba, cómo describía esa etapa y cómo estaba compuesta su familia. Bueno, pues yo era un joven campesino que estudiaba, ayudaba a las labores del campo. Mi familia estaba conformada por mi mamá, mi abuelo, mis tíos, que fue lo que me criaron. Y pues lo más bonito de vivir en el campo era la tranquilidad y que todo era muy sano. Pues mi mamá era una ama de casa, mi abuelo tenía una finca en las cuales pues se producía panela, mis tíos trabajaban el campo, yo me dedicaba a estudiar y pues en los tiempos libres ayudaba en los quehaceres de la casa. Listo. ¿Y eso más o menos era en qué año? Eso era en el año 94, 95, que pues ya para esa época tenía yo 15 años, entonces ya podía ayudarles y colaborarles a ellos. Listo. Y ese joven Carlos Julián Hernández, ¿qué sueños o planes tenía antes de entrar a la fuerza pública? O sea, ¿usted cómo imaginaba su futuro en esa etapa? No, pues en esa etapa no tenía ningún futuro previsto porque pues estaba estudiando y en ese tiempo como el servicio militar era obligatorio, entonces yo decidí ingresar al ejército porque el colegio me escribió y presté el servicio militar porque era un servicio militar obligatorio. Ok, listo. Entonces esto nos da pie para hablar sobre su ingreso a la fuerza pública, al Ejército Nacional.
Ya nos adelantó un poquito por qué ingresó, pues ingresó a prestar el servicio. Pero entonces cuéntenos en qué año ingresó y cómo fue su primera etapa de formación y entrenamiento, a qué unidad llegó de primero. Bueno, pues sí, yo ingresé a prestar servicio en el 5 de diciembre del 97 en el batallón Liborio Mejía, ubicado en Florencia, Caquetá. El entrenamiento fue muy fuerte, en donde le enseñan a uno los principios, los valores, todo lo que va constituido en el marco de la ley para defender y proteger la soberanía del pueblo colombiano. Ok, ¿y cómo recuerda ese cambio de pasar de ser un muchacho de campo, estamos hablando de Tello, ¿no? De campo y ahora ser un joven que está prestando servicio, ¿cómo fue ese cambio? El cambio fue bastante fuerte, porque pues uno de venir del campo, de estar con los amigos, de estar con la familia y tener que alejarse un poco, pues el cambio es brusco, pero pues siempre lo hacía uno porque en el momento que entré a la institución sentí que era la vocación mía. Ah, ¿la sintió ya estando adentro? Sí. Ok. ¿Qué le hizo sentir eso? ¿Qué le hizo descubrir que era su vocación? Pues me hizo descubrir de que uno cuando se encontraba en un retén o que tenía comunicación con la comunidad, pues le agradecía el servicio que uno prestaba, que le daba las gracias por protegerlos. Entonces eso hizo de que a mí me naciera seguir la carrera militar. Listo, entonces ya habiendo hablado de eso, creo que ya vamos a saltar a su carrera, a sus experiencias. Viene la parte más larga. La idea es que en la medida de lo posible que usted se pueda ir acordando, me vaya recordando año por año las unidades en las que estuvo y el grado que iba teniendo, cuándo iba ascendiendo. Entonces, mencione las unidades a las cuales estuvo asignado, los lugares que recuerde y qué significaron para usted. Puede empezar otra vez y retomar cuando empezó a prestar servicio y ahí en adelante pues lo que siguió. Bueno, sí, yo ingresé a prestar servicio en el año 97 en el batallón de ingenieros número 12 Liborio Mejía, que queda ubicado en Venecia, Caquetá. Ahí presté mi servicio durante el 98, terminé, volví al campo, duré 9 meses en el campo haciendo las labores que venía de campo. Después de 9 meses tomé la decisión de volver a ingresar a mi ejército porque veía que era mi vocación, y en el 99 ingresé como soldado voluntario en el batallón de infantería número 27 Alto Magdalena, ubicado en el Huila. Ahí duré 2 años en esa institución, me formé, me enseñaron principios y valores. Duré 2 años ahí en esa unidad. Posteriormente salí trasladado al batallón de artillería número 9 Tenerife, ubicado en la ciudad de Neiva, Huila, donde ahí duré 1 año y medio. Hice parte de un escuadrón motorizado, pues por la experiencia que tenía, porque sabía manejar moto. Entonces me dieron la oportunidad de conformar ese pelotón. Estando ahí en esa unidad... ¿Qué año era eso más o menos? En el año 2001-2003. 2001-2003, sí. En una época, el cambio de Pastrana a Uribe, bastante compleja. Bastante compleja, sí. ¿Hay qué grupos armados organizados se enfrentaban? No, ahí estaba la FARC, en ese tiempo, que era el grupo la Teófilo Forero, que delinquían sobre el sector del Caquetá, el Huila. Entonces era la época fuerte del conflicto. ¿Qué labor tenían ustedes con la motorizada? La motorizada era un pelotón se llamaba un pelotón de alta movilidad, porque era un pelotón de reacción en caso de que se tomara algún municipio, algún peaje o quisiera algún retén sobre la vía. Era el pelotón que reaccionaba a enfrentarlos. Ok, listo. Estando ahí ya 1 año y medio en la instalación del batallón, cuando un señor suboficial de Cabo Tercero me aconsejó y me dijo que había salido un curso extraordinario de suboficiales, en las cuales pues que era la oportunidad para que yo ascendiera
a la carrera de suboficial, y pues yo sin dudarlo tomé el consejo, decidí irme a hacer curso extraordinario de suboficial, donde pues lo realicé, me inscribí, lo hice en Pitalito, Huila, duré 3 meses ahí en Pitalito, posteriormente pasé a Tolemaida y en octubre del 2003 ascendí al grado cabo tercero. Ok. O sea, en esa época no todo era en Tolemaida, en Nilo, sino o sea, se hacían 2 unidades. Sí, eran cursos que se hacían en las divisiones. Entonces cada división tenía su curso extraordinario, y pues yo lo hice. En ese tiempo existía la 4ª división, que pertenecía el batallón Magdalena. ¿Y cómo fue ese entrenamiento? ¿Cómo lo puede diferenciar ese entrenamiento con el de soldado que estaba prestando servicio y con el después para ser soldado profesional en esa época? ¿Si había alguna diferencia o qué aprendió en cada uno de esos entrenamientos? No, pues aquí en el entrenamiento para ya uno hacer un suboficial, pues ya le enfoca mucho en lo que es conocimiento de derechos humanos, el conocimiento del mando, del liderazgo, de operaciones estratégicas, en cómo defender la población civil, el control militar de área, formaciones académicas. Y listo, usted graduó, me dice que en el 2003 de cabo tercero, ¿de qué arma? De ingenieros. Ok, listo, ¿y ahí salió para dónde? De ahí terminé el curso de suboficial en la escuela, en Tolemaida, perdón, y de ahí fui designado al Batallón Especial Energético Vial número 1, con sede en Saravena, Arauca, donde llegué trasladado el 10 de octubre del 2013. Ok, listo. ¿Y cómo fue su experiencia allá en Saravena? Ahí fue una experiencia muy difícil por la situación de orden público, y pues ya por el primer grado, que era de cabo tercero. Llegué al mando a dirigir soldados regulares, que no es fácil, pero pues la experiencia que ya tenía como soldado que había sido, pues me daba la tranquilidad para poder ejercer el mando como comandante de escuadra. Ok. ¿Y en cuánto tiempo estuvo ahí en Saravena? En Arauca. En Arauca, sí. En Arauca duré 26 meses, en las cuales desde el 2003 hasta el 2005, que duré con una compañía de soldados regulares. ¿Y cómo fueron las condiciones de su servicio allá? Las condiciones eran muy estresantes. La situación de orden público siempre ha sido, en Arauca ha sido un departamento muy conflictivo, donde pues a razón del comandante que tuve, que tenía experiencia y siempre tuvo su liderazgo, se hicieron las cosas bien, y gracias a Dios pues duré los 26 meses y salí sin ningún problema. Igual los soldados que tuve a mando. Ok. ¿Y hubo situaciones de combate también en esa época? De combate sí, hubo situaciones de hostigamiento a la base que yo pertenecía a Fortul, donde varias veces fue hostigado la base y el retén que había ahí en ese municipio. Listo, entonces estamos que hubo 22 meses de 2003 más o menos a diciembre del 2005. Listo, ahí estuvo. ¿Y luego para dónde se fue? De ahí llegué trasladado aquí a la PM15 en la ciudad de Bogotá, donde pues me asignaron a diferentes misiones que cumple el Batallón de Policía Militar número 15. Ok, ¿y ahí qué grado tenía? En ese momento era cabo tercero, pero ya estaba próximo a ascender a cabo segundo. Listo, ¿y ascendió a cabo segundo cuándo? Ascendí a cabo segundo en marzo del 2007. Marzo de 2007, listo. Y en la PM, sígame contando toda su experiencia a partir de su llegada aquí en la PM. Bueno, llegué aquí a Bogotá en diciembre del 2005, me presenté en las instalaciones de la PM15, posteriormente me asignaron a un pelotón de soldados regulares que desempeñaban control militar de área en la vía al llano, en el sector de Juan Rey, por el lado del Boquerón, donde ahí duré 3 meses con ese pelotón, y luego
se cumplió la misión ahí y me retornaron nuevamente al batallón, donde ya ejercí como comandante de escuadra la seguridad de Santana, que es donde viven los señores comandantes de fuerza y las casas fiscales de oficiales, Okay. a brindarle la seguridad externa de las instalaciones. Ok, continúe. ¿Y ahí eso qué año es? ¿Qué grado tiene? Y En ese tiempo, era el 2005, 2006. Ahí en la PM duré 2 años ejerciendo diferentes misiones, que era como la seguridad de instalaciones, brindar seguridad externa a diferentes altos mandos militares. Y de ahí me dieron la oportunidad de ingresar al esquema de seguridad de mi general Oscar Enrique González Peña, que en ese tiempo se desempeñaba como comandante de la 7ª División en Medellín. ok, ¿eso es de qué año estamos hablando? Del 2007. ¿Y ahí ya qué grado tenía? Ahí era cabo segundo. Cabo segundo todavía. Sí, sí. Entonces, cuéntanos su experiencia. No, la experiencia de haber llegado ahí al esquema de mi general González fue un paso muy importante. O sea, primero que todo agradecerle a Dios y a mi general, a su familia, por darme la oportunidad de hacer parte del esquema, porque pues desde ahí me hice, o sea, tuve la oportunidad de ver crecer a mis hijos, a mí, o sea, estuve más cerca de mi familia y pues lo más importante fue la confianza que me dio para ejercer como jefe de seguridad. ¿Y cuántos años duró en este cargo? Pues hice parte del esquema 18 años como miembro del esquema, pero como comandante del esquema duré 11 años. Si me puede contar las fechas de sus grados, en cuándo ascendió cada grado. O sea, ahí vamos en cabo segundo en 2007. Sí, 2007, ahí ascendí a cabo primero en el 2010. En el 2014 ascendí a sargento. En el 2019 ascendí a sargento viceprimero. A sargento segundo, 2014. Sí, 2014 sargento segundo, el 2019 sargento viceprimero y el 2024 al grado sargento primero. Grado sargento primero. 2024. ¿Y su fecha de retiro cuándo fue? La fecha de retiro mío fue el 14 de septiembre del 2025. O sea, es reciente. ¿Cómo describiría su primer contacto con situaciones de riesgo o de combate si las tuvo? Además que su experiencia es muy valiosa porque hay 2 momentos en su carrera militar. Un momento como soldado, de hecho hay 3 momentos, como soldado regular, después como soldado profesional y después como suboficial. O sea, en cada uno usted tuvo unos roles distintos y obviamente pues no sabemos, a menos que usted nos cuente, si en cada una de esas hubo algún combate o alguna experiencia que nos quiera relatar. Por supuesto, pues de aquí la pregunta. Entonces, ¿qué nos puede contar de sus experiencias de riesgos, de combate, que lo hayan marcado o que aprendió y que nos puede relatar al respecto? Bueno, pues lo que le puedo relatar, porque pues estuve en todos los tres, digamos, carreras, que fue como el prestar servicio, el soldado voluntario y suboficial. La primera historia fue cuando presté servicio, que fue en el año 98, que la situación del país, del orden público, estaba muy difícil, muy crítico. Viví la experiencia en el Caquetá, cuando en ese momento pues, las tomas guerrilleras eran seguidas, la pesca milagrosas, las tomas a los puestos de policía, a las bases militares. Entonces eso hacía de que ver uno todos los días muertos pues les generaba mucho temor, mucho pánico. Ese fue el momento que yo presté servicio. En el momento que ingresé como soldado voluntario, en ese tiempo era soldado voluntario, subieron enfrentamientos donde pues gracias a Dios salí ileso de esos combates que se tuvieron. ¿Por qué zona, más o menos? En la zona del Huila. Del Huila.
por el lado de entre el Huila y el Tolima, que fue un encuentro de una toma que iba a hacer la guerrilla al peaje ubicado entre el Huila y el Tolima, que se llama el peaje del Patá, donde estábamos cerca a ese peaje. La guerrilla intentó tomarse el peaje, pero la reacción de nosotros hizo que no fuera posible, y fue un combate de encuentro que gracias a Dios pues salí de eso. Ok, y esto todavía como soldado voluntario. Y hay una pregunta ¿qué siente el combatiente en ese instante cuando empiezan el combate y las balas? ¿Qué siente uno como ser humano en ese instante y cómo debe reaccionar? No, pues uno como ser humano, como todos, siente uno mucho miedo, siente mucho pánico, porque sabe que pues puede ser el último día, pero esto lo hace uno fuerte, el saber que está luchando por la patria, está luchando por la familia, tiene un entrenamiento, para eso se forma uno, para una situación de manejo, saberlo manejar. Entonces, a pesar que le da a uno nervios, pues se hace fuerte para poder sortear esa situación difícil. Ok. Y después de eso tuvo también otros combates, ya sean de encuentro, otro tipo de experiencia en este momento como soldado voluntario. No, en esos momentos, pues ese fue así como lo más reciente en soldado voluntario. Ya eso fue así como lo más temeroso que se presentó en combate de encuentro. Pero ya es oficial, sí fue más complejo en Arauca, cuando fui comandante de escuadra, que intentaron tomarse la base de Fortul, y en el momento pues se reaccionó, y pues ya uno como comandante ya uno piensa es en el liderazgo y cómo dirigir la tropa para poder salir ileso de cualquier situación. ¿Eso en qué año fue? ¿En qué momento fue ese año? Eso fue en el 2004, en septiembre del 2004, en la base de Fortul, en el departamento de Arauca. Ok, y si quiere relatarnos un poquito de cómo fue toda esa experiencia de ese combate con el ELN, supongo. Sí, ese combate fue con el ELN, porque ese es el grupo que opera en esa zona. Pues fue una situación también de mucho nervios, mucha tensión, pero pues gracias a la experiencia que ya tenía como soldado y las situaciones que había visto, pues se hizo más fácil darle manejo o saber liderar las tropas en el momento de la reacción, pues para no evitar bajas amigas. Y hay una gran diferencia en términos de combate entre un combate de encuentro y un hostigamiento del enemigo. Sí, claro, porque es que el combate de encuentro es el que primero pega, ¿sí? Por eso se llama combate de encuentro. Si un hostigamiento, pues usted le da la oportunidad de reaccionar, le da la oportunidad de cubrirse, entonces la diferencia es bastante grande, mientras que usted en un combate de encuentro es lo que haga en el momento. Ok. Y uno tiene entendido que Arauca es como muy plano y que usualmente estos grupos que delinquen por allá tratan de buscar lugares altos para atacar las bases militares o los puestos o los oleoductos, los retenes. ¿Esto fue similar? ¿El ELN se encontraba en una zona alta y ustedes tenían que defenderse o cómo fue este hostigamiento a la base de Fortul? No, pues allá es una parte plana, o sea, ellos siempre buscan hacerle daño al tubo o al oleoducto Caño Limón Coveñas o a las torres de energías, porque ellos saben que esa es la misión que cumplía el batallón en ese momento, que era cuidar las torres y el viaducto. Entonces ellos colocaban las cargas explosivas en los tubos o en las torres para que la tropa llegara a reaccionar, y era cuando le colocaban los campos minados o le hacía el hostigamiento, porque sabían que era un punto que tenía que llegar la fuerza pública a cubrir. ¿Cómo así? Ellos ponen un explosivo en un oleoducto
y también ponen una zona minada alrededor. Sí, ese es un campo minado y esa es la estrategia que manejan allá en Arauca, porque ellos saben que pues es una zona plana y el ejército pues tiene las capacidades para combatirlo. Entonces, como siempre ha sido, ellos buscan de que la tropa caiga en un campo minado o que llegue a verificar el sitio que fue la explosión, y es donde la mayoría de veces son las bajas de nuestra institución, porque pues llegamos a solucionar o a verificar, pero no sabemos que es una trampa que siempre el ELN ha sido que opera en ese sector. ¿Cuál considera usted que fue el momento más importante de toda su carrera? O si hubo varios momentos, lo puede relatar y explique por qué ese momento fue tan significativo. Bueno, pues hubieron dos momentos muy especiales, que fue la transición de soldado voluntario al grado de suboficial, porque pues ahí la institución me dio la oportunidad de ascender y prácticamente la institución me pagó la carrera, porque en el tiempo de soldado yo devengué el sueldo hasta el día que ascendí al grado de cabo tercero. Ese fue un momento muy especial para mí de la carrera. Y el segundo episodio fue la ida al Sinaí, porque fue un momento que conocí diferentes culturas, diferentes países, y gracias a Dios y a mi general que me dio la oportunidad y me envió, mi general González Peña, que tengo que agradecerle toda la vida por el trabajo y por el desempeño que cumplía. Entonces son los dos episodios más importantes que siempre los llevaré en mi mente. Muy interesante eso, qué pena devolvernos un poquito. Estamos haciendo el recorrido por su carrera, nos saltamos lo del Sinaí. ¿Eso en qué año fue? La ida al Sinaí fue el 2009-2010. Sí, estuve en mayo del 2009 a febrero del 2010. 8 meses. ¿Y qué tal eso es por allá? ¿Cómo es esa experiencia? No, es una experiencia muy bonita, es una experiencia que... ¿Cómo es ese trabajo allá y cómo es la experiencia? Pues la misión que cumple el Batallón Colombia en la península del Sinaí es velar por el tratado de paz entre Egipto y Israel. Nosotros somos observadores de cualquier novedad que tanto como Israel y Egipto violen. Entonces la misión de nosotros como gestores de paz allá en el Sinaí es informar de cualquier irregularidad que se llegue a presentar. Entonces la misión del ejército colombiano allá en la península es una misión de paz. Ok, y si de pronto nos puede describir cómo es la base, cómo es la zona, cómo es eso, porque me imagino que es un terreno muy distinto al casi que el selvático y montañoso aquí en Colombia, o los llanos, por ejemplo. Nosotros tenemos desierto en La Guajira, pero es un desierto también muy diferente, supongo. No, esto es unas tierras áridas donde no hay vegetación, solo desierto, arena. Quedan las instalaciones de la MFO, que es como ser un Tolemaida. Es la base principal donde de ahí se desplegan todas las misiones de diferentes países. Es en el desierto, es un campo en el desierto, es unas instalaciones que pues el sol es picante todo el día, pero uno tiene interacción con diferentes ejércitos del mundo. Y aquí yo le quiero preguntar algo muy importante, es de la función del suboficial dentro de la fuerza, dentro del ejército. Bueno, pues yo creo que el suboficial en la institución es la columna vertebral. Okay. Porque es el que está con la tropa, el que está con los soldados, es el que maneja la parte administrativa en las unidades, es el que tiene más contacto con los soldados, es el que lo está asesorando, el que lo está liderando, es el que siempre está ahí en las buenas y en las malas. Entonces esa es parte fundamental. Los oficiales en el ejército es la columna vertebral. Y un suboficial de ingenieros, ¿cuál puede ser el aporte?
No, el ingeniero, el suboficial ingeniero es muy importante en la institución porque a pesar del arma tiene la capacidad y tiene la posibilidad de prepararse en cuestión de topografía o de maquinaria pesada, donde le va a servir a la comunidad en cuestión de hacer carreteras. Es un arma visionaria, entonces es un arma que apoya mucho y da mucho a la población civil. Si tiene algún compañero, algún amigo, no importa si es subalterno o superior, que usted recuerde con mucho cariño o recuerde por algún motivo que lo haya marcado, ¿quién fue esa persona? ¿Cómo lo describiría? ¿Qué situaciones con él describiría? ¿O con él o ella? No, yo describiría que me ha marcado y me marcará es mi general González, Oscar Enrique, porque pues él fue quien me dio la oportunidad de trabajar con él, con su familia, y poder estar mucho tiempo con mi familia, vi crecer a mis hijos, me dio la oportunidad de ir al Sinaí. Entonces yo, mi general, siempre va a estar en mi corazón. Un aspecto muy importante para cualquier persona, pero que quizá a veces nosotros como ciudadanos olvidamos, es la familia y la vida personal del militar. Por favor, reláteme durante su servicio cómo fue su relación con su familia. Hable cómo se comunicaban, cómo vivieron las ausencias suyas y los reencuentros. Reflexiones sobre los cambios, los sacrificios y los aprendizajes que trajo toda esta etapa militar con su familia. Bueno, pues cuando estaba pues en Arauca, las comunicaciones eran muy lejos, porque pues en ese tiempo eran muy escasas los medios de comunicación, o sea, las formas de comunicarse uno. Había solamente un celular y pues la señal era muy mala, entonces por ahí era muy esporádico las veces que podía comunicar, primero por la señal y segundo pues por la situación de orden público, pues era muy distante. Ya después que llegué yo aquí, que llegué a Bogotá, pues que hice parte ya aquí de la ciudad, pues fue muy diferente, porque pues ya vivía con ellos, vivía con mi esposa, la comunicación era constante, podía ver a mis hijos. Y hablando de esposa e hijos, ¿cuándo se casó? Yo me casé el 27 de diciembre del 2005, pues soy casado por lo civil. ¿Cuánto llevaba de novio? Llevaba 3 años de novio y pues apenas llegué aquí a Bogotá, fue cuando ya tomamos la decisión de casarnos. Y en ese momento pues ya llevamos 20 años de casados. ¿Cómo fue para usted el momento del retiro o el paso a la vida civil? Cuente cómo vivió ese cambio y qué fue lo más importante o difícil o complejo o lo más liberador inclusive. No, pues ahí en ese momento el cambio fue fuerte, o sea, fue una decisión pues dura de tomar, porque pues la mayoría de tiempo fue en la institución, más de 27 años. O sea, son sentimientos encontrados, ya que pues felicidad, porque pues se cumplió la misión, gracias a Dios, se llegó a la meta, y por otro lado pues la tristeza de colgar el uniforme, porque pues la institución, se lo agradezco, porque pues lo que tengo y lo que soy es gracias a la institución. ¿Y qué cambios ha notado? Los cambios, pues sí, los cambios han sido, digamos, buenos, excelentes, porque pues ya, o sea, tengo más tiempo para estar con mi familia, para disfrutar más con los niños, o sea, de ir a recogerlos al colegio, llevarlos, tener tiempo para hacer mis cosas diarias, ¿sí? Es más tranquilo, más tranquilidad, que es lo importante, y poder tener el tiempo para hacer las cosas que uno quiere. ¿Cómo le gustaría verse los próximos años? Pues yo he pensado, pues ahora en esos momentos, estar con mi familia, hacernos más fuertes, digamos, robustos a la familia, estar pendiente de mis hijos, ¿sí?
más adelante pues mirar algún proyecto para desempeñar, porque pues uno no puede quedarse quieto porque pues tanto tiempo trabajando pues y llegar y quedar quieto no. Entonces mirar a ver más adelante algún proyecto, ya sea algún negocio, algún trabajo, para darle pues mejor futuro a mi familia. ¿Y nunca pensaba volver a su tierra, a Tello? Pues devolver la situación de orden público que está en esos momentos, pues ya uno como que evita, pero sí, por mí volvería a donde me crié, donde nací, pero pues la situación de orden público pues no lo permite. Bueno, ¿y cómo está su familia hoy? ¿Cómo lo ven ellos a usted hoy en día? No, pues ya ellos hoy en día me ven a mí como ya más pendiente de la casa, como más pendiente de los niños. Mi esposa pues ya le da más tranquilidad porque pues estoy acá. Ya pues ella va a trabajar más confiada, más tranquila. Tengo el tiempo para ellos, tengo el tiempo para ir a recogerlos, llevar a la niña a la universidad, dedicarle más tiempo de lo que no pude hacerlo antes, por cuestiones de trabajo. ¿Qué se siente un fin de semana que no esté usted de servicio? ¿Qué se siente que no esté de servicio? No, pues se siente uno, digamos, que puede salir a compartir un fin de semana con la familia, la tranquilidad, tiene el tiempo, todo. ¿Y madruga más o madruga menos? Igual. ¿Igual? Igual. ¿Y por qué? Porque pues toca en la mañana levantarse, organizarlo el niño para llevar al colegio, y ya pues uno como militar que fue, pues ya la costumbre de tantos años madrugar, pues ya uno sigue la misma rutina. Bueno, hay una pregunta para usted especialmente. ¿Y la peluqueada? ¿Se va a dejar crecer el pelo y la barba? Bueno, el pelo de pronto, pero la barba no. La barba siempre ya, muchos años de afeitarse, pues siempre hace como la esencia del militar. Ah, bueno. De pronto el cabello sí me lo está dando crecer. ¿Hasta dónde? No, así como estoy en esos momentos, Lo máximo. Me siento bien, sí. Mirando su vida en conjunto, ¿qué cree que le dejó su paso por la fuerza pública? Reflexiones sobre lo que aprendió, lo que ganó, y si perdió también cosas, pues, ¿qué pudo haber perdido o ganado? No, lo que viví en la fuerza, todos estos tiempos fueron cosas positivas, porque pues todo lo que tengo se lo agradezco al ejército. Pude darle un futuro a mis hijos, a mi familia. No perdí nada, antes gané, porque pues me formé, aprendí principios y valores en la institución, y me di cuenta de que la institución, el pueblo colombiano lo quiere y lo aprecia mucho. Entonces no perdí nada en mi ejército, solamente fueron ganancias y beneficios para mí y para mi familia. ¿Qué otro detalle, qué otro recuerdo, qué otra historia importante que yo no le haya preguntado me quiere relatar? No, pues así otras reflexiones, pues que cada sacrificio tiene su recompensa, ¿sí? Porque todo lo que se pasó o todo lo que viví en el ejército, digamos los momentos difíciles, los momentos distantes de la familia, de pronto los momentos que no estuve ahí, se convierte hoy en día que pude cumplir la misión de ser de la reserva activa en esos momentos y poder dedicar el tiempo que no le dediqué antes a mi familia, lo estoy haciendo ahora, pero pues ya con todos los propósitos que me brindó la institución. Ah, bueno, ¿cierto que usted a qué edad entró al ejército? Yo entré de 17 años, presté mi servicio militar, entré a los 17 años de edad. ¿Y salió a los cuántos años? Salí a los 46 años. 46 años, o sea, ahorita que menciona reserva activa me hace pensar, o sea, usted hasta ahorita votó por primera vez. Hasta ahora sí. ¿Qué se siente votar? No, pues es un ciudadano demócrata. ¿Sí supo diligenciar tachar el papel? Sí, claro.
No fue tan complicado. Sí, pero pues se siente como una emoción saber que usted ya, digamos, primera vez que votaba en mis 46 años, pues se siente muy, muy emotivo. ¿Qué mensaje le gustaría dejarle? Puede ser un mensaje, pueden ser varios mensajes, yo se lo planteo de la siguiente manera, pero no tiene que estar amarrado a eso. ¿Qué mensaje le gustaría dejarle a su familia o a otros veteranos del país o a amigos o a quien quiera o al mismo país? Comparta ese mensaje o esos mensajes desde su experiencia y por supuesto pues desde su corazón. No, pues yo la reflexión que dejo es que uno tiene que luchar por los sueños, ¿sí? Que pues como le digo, cada sacrificio tiene su recompensa. Al país pues le dejo yo como veterano de la fuerza pública de que el ejército es una institución muy, muy hermosa, que no es como muchas personas que tratan de hacerlo ver que es una institución de máquinas de guerra, ¿no? Es una institución que vela por la integridad y por la paz de todos los colombianos. Bueno, Sargento Primero Hernández, veterano de Colombia, gracias por esta oportunidad. Dios mediante nos encontraremos en otra. De parte de Legoriam, la ONG Legoriam, Legado en Memoria de los Veteranos de Colombia, muchas gracias. De parte mía, muchísimas gracias no solo por esto, sino por cosas que usted no se imagina. Y me tomo el atrevimiento también de decir que de parte de todos los colombianos, muchas gracias por su servicio. No, muchas gracias a usted por la entrevista.